Bien, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Hoy me acompaña en esta primera entrevista Manuel Arenas, él es analista de mercados de Forex Perú y nos va a comentar cómo le fue a la Bolsa de Valores en este primer semestre del año. Hay un dato, en lo que va del mes ya tiene un rendimiento positivo de 2,82%, para algunos puede sonar una cifra muy pequeña. En el acumulado del año está un poco más del 6%. Él nos comentará cómo ve estos resultados y qué hay detrás. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Glorina. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Qué hay detrás? ¿Qué refleja estas cifras, el comportamiento de las mineras y qué hay detrás de esto, ¿no? Expectativas. Exacto. En sí, la bolsa limeña, la plaza limeña es por muy un gran porcentaje líquida en lo que es mineras. Entonces estamos muy guiados por el precio de los metales, el precio de los commodities, ¿no? Básicamente eso. ¿Y ha sido, para usted, ha sido un buen mes, un mes regular? ¿Cómo ha visto junio en general? ¿Cómo ha visto el semestre? Bueno, comenzamos los 3 primeros meses en gran manera. Primero teníamos que analizar el año. Hubieron muchas perspectivas. Analistas como Interligo decían que teníamos una perspectiva de crecimiento de la bolsa de 30%. Entre otras apps también daban que iba a haber un rebote por el hecho de que la bolsa del año pasado cayó un promedio de 16% negativo. Hasta los 3 primeros meses, si lo sacamos de enero a marzo, que fue uno de los mejores meses, la bolsa limeña subió un 20,6%. Y todos decían que podía llegar a 40%. Todos decían que ya llegaba a un punto en que iba a crecer 45% y que nos íbamos para arriba, ¿no? Pero si vemos después, a partir de finales de marzo hasta junio, la bolsa cayó un promedio de 12%, 12,5%, ¿no? Lo que nos da ese porcentaje de 6%. Y bueno, en este mes de julio, que recién está empezando, tenemos una ligera alza, básicamente por los acuerdos que se llegaron en Europa en esta última semana. ¿El salvavidas a los bancos? La capitalización de los bancos en Europa y, bueno, básicamente eso fue una noticia alentadora, ¿no? De parte de los presidentes europeos. Fuera del tema de las mineras, ¿qué otras acciones destacaron en este primer semestre? Acá en Lima podemos sacar las acciones, por ejemplo, de la construcción, algunas junior, en el caso de Río Alto, que tuvo un gran desempeño. También tenemos lo que son servicios, ¿no? Básicamente son esas acciones, porque de por sí las mineras han tenido un comportamiento muy volátil en lo que va del presente año. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos esperar entonces? Sé que es complicada la pregunta, pero ¿hay posibilidades de recuperación? ¿De qué va a depender? ¿De qué está dependiendo? Dependemos mucho últimamente de lo que está pasando ahora en Europa, porque Europa influye mucho en lo que es Estados Unidos y eso también nos lleva hacia nosotros. Entonces, las perspectivas ahora, al parecer, en lo que es el ambiente macroeconómico se van mejorando hasta cierto sentido. Entonces, la perspectiva es que pueda crecer un poco más la bolsa, ¿no? De repente un 10% más y llegar a, no de repente el 30% que se estimaba, pero de repente poder llegar a un 15% o 14%. Si eso fuera, ¿sería un buen año en comparación con lo experimentado el año pasado? Sí, porque el año pasado, como veíamos, tuvimos una caída de 16%. Entonces tener una ganancia de 14% sería algo alentador. Y bueno, esto básicamente también porque hemos estado en estos últimos 3 meses con estos problemas de Italia y de España. Entonces, para mí que eso, como en mi opinión, esto ya está que se mejora, ¿no? Ya se están tomando unas medidas ya más drásticas contra el problema de la deuda que hay en Europa. Así es. Bueno, pero entonces, quienes han invertido en este mercado, concretamente, ¿qué es conveniente? Porque ahora que escucho que los plazos que dicen para que inviertas en ese tipo de mercados son cada vez más largos, ¿no? Si tú vas a invertir en acciones, preferentemente trata de no necesitar ese dinero unos 2 o 3 años. Sí, lo principal es que cuando uno va a invertir en la bolsa no utilice dinero que lo necesita en muy corto plazo. Tiene que verlo como una inversión primeramente. Y bueno, acá tenemos diversas cantidades de acciones, diferentes sectores, ¿no? Como te comentaba al comienzo, lo principal es las mineras. Somos una bolsa minera de por sí, ¿no? Se podría recomendar lo que es construcción, que está en aumento, y algunas mineras que están consolidadas, podría ser Volcan, que tiene lo que es los dividendos, y
Alicor también, lo que es servicios, que el servicio, lo que es también el consumo masivo está incrementándose en el país. Básicamente esos sectores, ¿no? Quienes tienen un perfil un tanto menos arriesgado, más conservador, y sienten que de repente la bolsa en este mes se recupera, no sé, un poco más, duplica la cifra que tenemos hoy, tuviéramos, no sé, llegar en algún momento a un 10% en el acumulado, ¿sería conveniente que pudieran liquidar posiciones y pasarse a otra alternativa? ¿Es posible esto o deberían esperar? Yo creo que en este contexto, como la bolsa está muy volátil, no se podría definir un estado, ¿no? Básicamente tendríamos que ver cuál es el riesgo del cliente, qué está dispuesto a arriesgar, si estoy dispuesto a arriesgar bastante o poco en el corto plazo. Se podrían tomar, por ejemplo, si una persona es muy arriesgada, podría tomar lo que son las junior, pero eso es algo incierto. Podríamos optar por las mineras, por ejemplo, Volcan, ¿no? Tenemos Volcan. O si no, el sector construcción, como es Graña y Montero, que es una muy buena acción. O Alicor también, como le decía, ¿no? Y si tuviéramos que componer un portafolio, en este portafolio de un 100%, ¿cuánto deberíamos destinar a mantenerlo en un depósito a plazos en una entidad de repente microfinanciera, que son las que pagan bien y están cubiertas hasta un determinado monto por el Fondo de Seguro de Depósitos? ¿Qué tanto mantener en acciones? ¿Qué tanto, no sé, cuáles son las otras alternativas para un 100% de una cantidad de dinero que uno pudiera disponer y no necesitar en unos 2 años? Bueno, como te comentaba, primero tenemos que ver cuál es el riesgo del cliente, ¿no? A qué está dispuesto a arriesgar. Segundo, una diversificación de su portafolio podría ser, sí, los fondos mutuos, por ejemplo. Yo no recomendaría tanto lo que son los depósitos a plazos, porque las tasas que nos brindan de retorno estos tipos de depósitos son menores a los que ahorita nos da el fondo mutuo. Podríamos optar por un fondo conservador, que te invierte en renta fija y una parte en renta variable. ¿Y rinde más que un depósito a plazos? Rinde mucho más que un depósito. ¿Qué tanto más o menos? Promedio será más o menos, estamos hablando de 6 a 7% anual, cuando un depósito a plazo te rinde más o menos 3%. Pero es en los bancos. En los bancos. Pero en las microfinancieras pagan un poco más, ¿no? Claro, en las microfinancieras pagan un poco más, pero también tenemos que ver que hay un poco de riesgo, ¿no? Salvo que se invierta hasta el Fondo de Seguro de Depósitos. Hasta el Fondo de Seguro, que si no me equivoco está en 89.000 soles. Más o menos. Exacto. Muy bien, Manuel Arenas, hacemos una pausa breve para que al retornar hablemos ya del contexto internacional y de cómo miramos las economías de Estados Unidos, China principalmente. ¿Sí? Volvemos entonces.